Estamos nuevamente unidos para estudiar y continuar con la investigación en este libro maravilloso que reveló nuestro Señor Jesús del Apocalipsis. Ya hemos estudiado hasta el capítulo 3, en el capítulo 1 es donde Él muestra el resplandor de su gloria, de su amor, de su misericordia y cómo debemos entender Apocalipsis, que es un libro revelado. En el capítulo 2 y 3 hemos estudiado a las 7 iglesias, hemos visto cómo el Señor Jesucristo en su omnisciencia, en su sabiduría, supo tomar 7 iglesias que Juan pastoreaba para poder ilustrar los 7 periodos históricos que habría desde los días apostólicos hasta que Él vuelva en gloria y majestad. Y ahora el Señor Jesucristo lo llevará a Juan en visión para ver algo del trono de Dios, una representación del trono de Dios. No es la gloria misma de ese trono, sino solamente un símbolo de algo que la divinidad quiere mostrarnos en cuanto a lo divino y a la morada de Dios en él. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 4. Dice: después de esto miré y aquí una gran puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en los cielos, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Algunos dicen, pero ¿será que vio el rostro del Padre? ¿Cómo será esto? Bueno, no, es solo una representación. Por ejemplo, en distintas partes de la Sagrada Escritura, inclusive más, el apóstol, por ejemplo, Pablo, él fue llevado en visión, ¿verdad? Una vez al cielo. Y qué interesante lo que él dice cuando escribe a los Corintios. En la segunda carta que él escribe a los Corintios, el capítulo 12, desde el versículo 2 leemos: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le es dado al hombre expresar. Oyó palabra, fue arrebatado al tercer cielo. Saben que son varios los que hablan, vamos a ver pasajes también de Moisés, que hablan del tercer cielo, de Salomón también cuando dedicó el templo. ¿Por qué hablan del tercer cielo? Porque la Biblia define así las cosas. Uno de los cielos que nosotros estamos ahora, el cielo atmosférico que nosotros vivimos, puede inclusive ser el cielo de nuestro sistema solar, pero otro es el cielo galáctico, donde pueblan todas las poblaciones galácticas, y otro es el trono de Dios, donde Dios tiene su trono en medio de todos los cuerpos galácticos. Así, por eso la Biblia habla de los 3 cielos. Ahora, ¿por qué nosotros en nuestra finitud humana no podemos llegar a ver ni comprender todo eso? Dios solo nos da una representación para que tengamos una idea. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, cuando habla acá en la carta que él escribe a Timoteo, la primera de Timoteo, el capítulo 6, los versículos 15 al 16, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sí, habita en luz inaccesible. Dios es el Dios de la galaxia. Nadie lo puede ver, nadie lo puede todavía. Solamente cuando alcancemos la vida eterna, recién lo vamos a contemplar. Por ejemplo, en otros pasajes de las Sagradas Escrituras, si yo voy a la carta, digamos al libro de Deuteronomio que escribe el gran Moisés, ahí nos encontramos nosotros, Deuteronomio, el capítulo 10 y el verso 14. Dice así: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Ve? Los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Si yo voy, por ejemplo, al libro también de Nehemías,
Allí también tenemos un texto muy interesante que habla de los tres cielos. Capítulo 9, el versículo 6 dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos ejércitos, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tremendo. Así que por lo tanto, esa es una mínima visión la que el apóstol Juan pudo ver a uno en el trono, y estaba sentado en el trono. Dice, un trono establecido y uno sentado en el trono. Esto es muy importante porque vamos a ver que este lugar del trono se está refiriendo al lugar santo del santuario celestial cuando Jesús ascendió en gloria, porque el santuario celestial, cuando nosotros estudiamos la doctrina del santuario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Moisés comenzaba el gran ministerio en esta tierra, nosotros vamos a ver qué instrucciones recibió él de nuestro querido Padre Celestial. Por ejemplo, si vamos a Éxodo el capítulo 25, dice allí la palabra de Dios lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ello, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y al terminar el capítulo, el versículo 40 dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Por qué razón? Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Cuando nosotros vamos a la carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos hebreos, que ellos tenían un concepto muy equivocado del ministerio del Señor Jesucristo y no comprendían que Él era el Mesías Redentor. Ellos querían seguir con las prácticas, ¿verdad?, de las tradiciones, de lo que el santuario terrenal, ¿verdad?, ilustraba y explicaba. Y entonces allí en la carta que escribe a los hebreos, en el capítulo 8, por ejemplo, y el verso 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y si vamos allí mismo al capítulo 9, el versículo 24, dice allí también: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, con esto en mente entonces volvemos al capítulo 4 de Apocalipsis y entonces veamos qué lugar era este donde estaba el trono de Dios, que estaba Él sentado. Cuando ustedes vayan, por ejemplo, al libro de Ezequiel, capítulo 1, van a ver que la misma visión se le muestra ahí con el arco iris, con esos pisos maravillosos de vidrio que dice ahí, como dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, de cornerina, había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda, todo eso. Pero lo que nos interesa es el lugar que era. Versículo 5, y del trono salían relámpagos y trueno y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, le explico un poquito. Cuando se estudia el santuario terrenal, ahí podemos tener una figura, una ilustración del mismo. En la primera parte del departamento es donde el sacerdote ministraba tarde y mañana. Él mataba el corderito, la sangre del corderito entraba en el santuario, en el lugar santo, y esparcía ahí en los cuernitos que estaba ahí en el altar, donde se llevaba incienso que representaba la oración de los hijos de Dios, que podían estar cumpliendo algún rol, alguna misión, ¿verdad?, en algún lugar de la tierra, y ellos recordaban que a esa hora el sacerdote mataba el corderito, llevaba la sangre y la asperjaba ahí en el altar, y también las oraciones de ellos la elevaban, porque sabía que así
así Dios los escuchaba. Bueno, exactamente allí estaba el candelabro también de los 7 brazos. Acá en el capítulo 4 está hablando del candelabro de los 7 brazos, pero cuando estudiamos el capítulo 5 y vamos inclusive hasta el capítulo 8, que se van viendo todos los detalles, el versículo 3, por ejemplo, del capítulo 8 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, está hablando del lugar santo el capítulo 4. Allí es donde nuestro Señor Jesús asciende primeramente, ya cuando veamos en el otro tema la esplendor que vamos a ver del capítulo 5 y algunos detalles también del 4, vamos a ver todos esos detalles. Pero ahora vamos a ver quiénes estaban en la presencia de Dios en ese momento. Dice el versículo 4: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. ¿Quiénes son estos 24 ancianos que están sentados allí en el trono, verdad? Con coronas, dice, en las cabezas. Estas coronas es interesante, ¿verdad? Cuando se estudian los detalles de estas coronas, por ejemplo, la palabra es estéfanos, que significa, es una palabra empleada de los que han alcanzado una victoria. Y estas personas que están allí no pueden ser seres celestiales. Ahora sí lo son, pero son de la tierra. Son aquellas criaturas que el Señor se llevó cuando resucitó de los muertos, aquellos hijos de Él que habían muerto y que Jesús se los lleva como primicia para que ministren con Él en el santuario celestial. En primer lugar, debemos recordar que Jesús asciende al santuario celestial como nuestro Salvador en primer lugar, pero Él es a la vez nuestro sumo sacerdote. Él vino a salvar lo que el primer Adán perdió. Jesús está como hombre allá ministrando. Por eso en la carta a los Hebreos, Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice también: porque tenemos tal sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, ¿verdad? Y está hablando de la persona de Cristo y dice: porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Él llega a ser finalmente mi hermano mayor. Jesús dice claramente, no se avergüenza Él de llamarnos hermanos. Cuando Él resucita de los muertos, a María, que es la primera que se encuentra con Él: ve y dile a mis hermanos que me esperen en tal camino. Mis amados queridos, estos 24 ancianos son de la tierra, no son del cielo. Hay algunos oradores que están explicando que son seres de otro mundo. ¿Cómo no? ¿Por qué sabemos que son de la tierra? Miren, el mismo capítulo 5 de acá, que vamos a estudiar después, pero vamos a ver acá el detalle que aparece también en el capítulo 5 para explicar quiénes son estos 24 ancianos. Dice allí el versículo 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir tu sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has redimido. La redención significa salvación. Está hablando de seres humanos. Y además el versículo 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Si van a reinar sobre la tierra es porque son de la tierra. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, ya cuando el Señor Jesucristo es crucificado, ¿qué ocurre? El capítulo 27 dice allí desde el verso 50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Después que Jesús resucita, se levantan estos hijos de Dios que Jesús los va a llevar con Él. Estas son las primicias de las cuales
habla también el apóstol Pablo, allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dicho sea de paso, este es el capítulo de gloria que habla mucho acerca de la resurrección de los muertos. Así inclusive se titula el capítulo 15. Y entonces ahí Pablo está hablando, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo. Y entonces dice allí en el versículo 20 en adelante: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia en el sentido de que el principal. La palabra primicia no solo significa lo primero, sino también lo principal, porque gracias a la resurrección de Cristo vamos a resucitar todo. Y sigue diciendo: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¡Qué hermoso! Las primicias, o sea, los principales que Jesús se llevó con Él para que ministren con Él en el santuario. Así que en esta primera parte de este capítulo estamos nosotros analizando, ¿verdad?, la gloria que encierra realmente esta gran verdad. Ellos han recibido ya la bendición de la eternidad, con otras 3 personas más que la Biblia lo menciona por nombre. ¿Quiénes son? El primero que fue llevado de esta tierra al cielo sin ver la muerte fue Enoc, fue antes del diluvio universal. Luego fue Elías, que fue llevado en un carro de fuego. Y el tercero de ellos fue Moisés. Moisés murió en la cumbre del monte Nebo, pero la Biblia dice, cuando nosotros vamos a la carta del apóstol Judas, por ejemplo, ahí tenemos nosotros la explicación quién lo resucita a Moisés. Acá dice el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel no es un ángel. La palabra arcángel no es categoría de ángel, es solamente jefe de los ángeles. Y Miguel es Jesús. La palabra Miguel en hebreo y en griego es Micael o Michael, el que significa el que es como Dios o el que es como Dios es, y el único como Dios es Jesús. Así que Jesús lo resucita a Moisés. Por eso es que antes que Jesús pase por la agonía del Getsemaní y del Calvario, nosotros encontramos también un relato muy interesante en el Evangelio de Mateo, por ejemplo el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Ahí nosotros leemos la siguiente declaración. En el versículo 27 y 28 del capítulo 16, leemos nosotros lo siguiente. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos dicen: ¿pero cómo? ¿Acaso de los apóstoles que estaban ahí van a quedar con vida hasta que vuelvan en gloria? No, lo que pasa es que Jesús está hablando de una visión que les iba a dar a ellos, como a algunos de los apóstoles, que fueron 3, cómo va a ser la gloria de su venida. Y entonces sigue diciendo el capítulo 17, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué significa esto que Jesús se transfiguró? La gloria que Jesús dejó en los cielos volvió en ese momento y la gloria lo llenó. Y aparecieron Moisés y Elías, 2 representantes de la raza humana que ya están en el cielo. Moisés es símbolo de aquellos que van a estar muertos y van a resucitar cuando Cristo vuelva. Y Elías es símbolo de aquellos que van a estar vivos y van a ser transformados cuando Jesús venga. Por eso Jesús dijo: algunos de los que están acá no van a ver la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre. Era solo una representación, y eso lo explica el apóstol Pedro después en su carta. Así que, amigos queridos, esos hijos de Dios que están en el cielo, más las primicias que Jesús se llevó, están formando esos 24 ancianos que están ahí junto con Jesús ministrando en el trono de Dios. Ya para terminar esta parte de la meditación, segunda de Timoteo, el capítulo 4,
El apóstol Pablo estaba a punto, mis amados, de padecer también, de morir. Y allí leemos en la palabra de Dios la segunda carta que el apóstol escribe, ¿verdad?, a Timoteo, el capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, amigo, allí en el trono de Dios ya hay representantes de la raza humana, las primicias que Jesús se llevó. Y como dice Pablo en 1 Corintios 15, primero las primicias y luego lo que son de Cristo en su venida. Y qué hermoso lo que dice Pablo. Para mí también en aquel día, porque Él murió y está esperando la resurrección también. Dice: me dará la corona de justicia, así como los 24 ancianos estaban con corona, ¿verdad? La Estéfanes, ¿no? Corona de victoria. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Prepárate para ver a Cristo en gloria y majestad, porque las escenas de este mundo nos muestran que la venida de Él está muy cerca. Hagamos una oración para terminar esta meditación. Querido Padre, gracias infinita por mostrarnos una vislumbre de tu trono. Pero sabemos, oh Dios, que la gloria que encierra es infinita y es maravillosa, que un día podamos estar todos reunidos contigo en ese lugar. Bendice en esta hora a todos tus hijos en la faz de la tierra. Prepáranos para la venida de Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos y agradecemos. Amén.